Gracias a todos por la presencia. Como siempre, la Asociación Guatemalteca de Geriatría y Gerontología, con nuestras actividades de educación médica continua, dando temas que nos sirven para nuestros pacientes y para nosotros como especialistas. Esta noche, gracias a Alten Pharma, tenemos aquí al doctor José Luis Aguilar Castellanos. Él es médico egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios, neumología de adultos en el ICS y tiene una alta especialidad en tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Así que agradezco mucho la presencia, doctor, y lo dejo en el uso de la palabra. Muy bien, gracias. Ok, buenas noches a todos, gracias por la asistencia. Vamos a tocar un tema bien importante. Igual si tienen alguna duda, algún comentario en el camino, pues lo podemos ir haciendo durante la presentación. Este tema, pues hoy vamos a enfocarnos en el manejo del asma, en el rescate antiinflamatorio, pero le vamos a dar un énfasis especial a la terapia nebulizada. Igual vamos a ir tocando la indicación, importante conocer la fisiopatología y la indicación de lo mismo y los diferentes tratamientos que tenemos de opción para esta patología, aunque puede ser muy frecuente, tal vez muy poco frecuente en el adulto mayor, pero sí hay asma de inicio tardío que debemos saber, conocer los factores de riesgo, todo lo que nos lleva a esto y el manejo como tal, ¿verdad? Entonces, estos son mis conflictos de interés para esta charla. Y pues como les decía, vamos a ir tocando aspectos generales del asma, el uso de los beta-agonistas de acción corta, que prácticamente ya las guías los van sacando como el tratamiento de primera línea, dejándolo solo como rescate, las guías actualizadas para el tratamiento del asma y la terapia nebulizada, como les dije, para que veamos las diferentes opciones que tenemos. Entonces, primero debemos definir qué es el asma. El asma, o cómo se va a caracterizar el asma, por una inflamación, una enfermedad que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea. Esa es su definición así como más general, ¿sí? Muy parecida a la de EPOC. La limitación del flujo del aire comparada con el EPOC es que esta es reversible y por eso es que es variable al momento de hacer el examen o el tratamiento. La irreversible, ¿verdad? Ahí podemos ver esas pequeñas diferencias con esto, pero sí se caracteriza por una inflamación crónica. Entonces, esa es la base de la definición, la inflamación. Y de aquí viene el tratamiento que vamos a ver más adelante. Entonces, de inicio, pues puede ir afectando la vía aérea pequeña, eso lo podemos ir viendo también en la espirometría, que más adelante vamos a explicar, pero pues posteriormente pues va afectando los bronquios de mayor calibre y da los síntomas característicos que todos conocemos, ¿verdad? Los podemos ver del lado izquierdo, aquí no agarra el puntero, pero los síntomas cardinales, no solo para esta enfermedad, pero sí sus síntomas que van a ser la sibilancia, tos, disnea y la opresión torácica, ¿sí? O dolor torácico. Entonces, ojo con esto, porque no, así como nos enseñan siempre, no todo lo que quita es asma, no todo el tiempo, no todas las sibilancias van a provocar asma, o sea, de poco también pueden tener sibilancias. Los pacientes con enfermedades intersticiales también van a tener asma, eso lo vamos a ver muy frecuente en las personas con EPOC, con enfermedades intersticiales. La tromboembolia pulmonar también nos puede dar sibilancias, incluso el cáncer también, tener una masa, vamos a tener sibilancias unilaterales, no difusas, bilaterales, pero también nos puede confundir, ¿verdad? La sintomatología puede ser muy parecida, pero por eso vamos a ir clasificando nuestro paciente para ir determinando y haciendo el diagnóstico con eso, ¿verdad? La tuberculosis también, no podemos olvidarla acá, como un país endémico de tuberculosis, hay el POC por tuberculosis, o sea que puede presentarse de la misma forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Ahorita van a ver esta y la siguiente diapositiva, muy parecidas. Solo quiero que lean cómo podemos clasificarlos realmente, ¿sí? Antes teníamos una clasificación muy larga que era difícil de aprenderse, pero ahora lo podemos clasificar de dos formas, ¿sí? Primero, leve, moderada y severa, y también en no controlada, difícil de tratar, y en asma, lo que vemos en la izquierda, asma severa.
¿Cuál va a ser la diferencia? Se pueden ver en estos dos cuadros, en estos dos diapositivas, perdón que esté de una para otra, pero la severidad de los síntomas es lo que nos va a diferenciar de esto y la dosis en el tratamiento. ¿Sí? Ahí vamos a poder diferenciar si es leve, moderado, severa o si es difícil de tratar. Y la que más diferencia a todas va a ser el asma grave o el asma severa, que es la que son esos pacientes que vamos a tener ya dosis tope de medicamento. Principalmente en estos pacientes vamos a tener dosis tope de esteroides sistémicos, ¿sí? Y que no van a mejorar. Estos pacientes con el asma severa que tienen la dosis tope de todos los tratamientos inhalados sistémicos son los que son candidatos a tratamiento ya biológico, ¿sí? Entonces, esas son las pequeñas diferencias que vemos acá, pero se dan cuenta, pues, principalmente es la dosis y los síntomas que tan frecuentes se van a presentar, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la estructura o son las partes que se van a ir afectando en la fisiopatología del asma, ¿sí? Vemos que lo principal es el epitelio bronquial, el músculo liso, el endotelio vascular que va a permitir la permeabilidad y toda la cascada de inflamación, los fibroblastos que se pueden ir activando ya después cuando está principalmente nos tenemos un asma severa o grave, que no se controlan con nada y estos fibroblastos son los que provocan una remodelación, un remodelado, un engrosamiento de la vía respiratoria y esos son los factores que ya no responden con nada, ¿sí? Y los nervios colinérgicos que son los que contribuyen principalmente al broncoespasmo. Entonces, estas son las células que van a estar implicadas principalmente en el proceso de la fisiopatología. Muy importante, tenemos que ver los eosinófilos. Bueno, primero el mastocito, que es el que va a desencadenar todo. Después de los mastocitos viene el linfocito, que ahí es donde vamos a diferenciar si es, ¿se acuerdan que antes mencionaban TH2 alto, bajo? Pues eso ya no se utiliza. Podemos utilizarlo ahora si es un asma TH2 o no TH2, ¿sí? Principalmente el TH2 va a ser por un proceso alérgico, ¿sí? Entonces, por eso es que está de este lado los linfocitos y el eosinófilo. Cuando podemos ver que hay aumento en los neutrófilos, podemos ir pensando, obviamente con las características clínicas, espirométricas, de que el asma no va a ser asociado a un proceso alérgico, ¿sí? Pero esta es la base principal de lo que vemos. No sé si logran ver bien aquí la estructura, pero viendo el cuadro, el primer triangulito donde vemos la mayoría de células, no sé si logran ver por ahí que está el TSP. El TSP son las llamadas células alarminas. ¿Qué son las alarminas? Pues el TSP principalmente es la linfopoietina estromal del timo. Y esta es la que se va a desencadenar, o esta es la que va a desencadenar toda la cascada inflamatoria. El nuevo tratamiento con biológicos está dirigido a esta etapa de la inflamación, ¿sí? Antes que se daba tratamiento con antihistamínicos, los agonistas beta de acción larga, nos saltábamos todos estos pedazos de la cascada y por eso es que los pacientes eran de difícil manejo, de difícil control. ¿Qué pasa con las alarminas? El TSP principalmente va a reclutar las principales interleucinas que funcionan o que aparecen en el momento de la cascada inflamatoria, que son la IL-3, IL-5, IL-33, IL-13 principalmente, y el eosinófilo, ¿sí? El eosinófilo también va a formar anticuerpos como el IgE, y esto es lo que vamos a ir viendo en estos pacientes, si tienen o no un proceso alérgico, ¿sí? Porque hacia eso va dirigida nuestra terapia. Después ya viene el reclutamiento de los monocitos, de los macrófagos, ya la secreción el reclutamiento de la histamina y que nos lleva a la producción de moco, edema y la broncoconstricción, ¿sí? Y ya con un proceso más largo que entran ya una inflamación más crónica de muchos años, mucho tiempo, entra en el papel de los fibroblastos, que es lo que van a causar el remodelado del epitelio bronquial, van a hacer que esta se forme como una cicatriz y este bronquio ya no responda a ningún tratamiento, ¿sí? Estos pacientes son los que terminan uno haciéndoles termoplastía bronquial y aún así no mejoran el asma, ¿sí? Por eso es que ahora la nueva terapia empieza desde el TSP, ¿sí? Desde las alarminas hasta ahí está dirigida la terapia biológica para evitar llegar a toda esta cascada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es lo que les decía, tenemos que ver la clínica del paciente y posteriormente irlo clasificando para el tratamiento que le vamos a dar.
Por eso es lo que les decía, tenemos asma de características alérgicas, como ya vimos la fisiopatología, las no alérgicas, las de inicio tardío, que ustedes por ver al adulto mayor creo que es la que más, a la que más se van a afectar, pero aquí podemos englobar también el síndrome de traslap, pero el síndrome de overlap, que se puede confundir ya entre asma y EPOC, ¿sí? No podemos saber cuál fue primero. Los factores de riesgo del paciente, pues por ahí nos pueden ir orientando, pero la clínica va a ser muy similar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos factores. También la limitación del flujo aéreo, pues la vamos a ir viendo ya con la espirometría y el asma asociada al ejercicio o a la obesidad, también tenemos que tomarla en cuenta. ¿Sí? Hay personas que les desencadena una crisis de asma solo con reírse bastante. ¿Sí? Entonces, para que vean, tenemos que irlos clasificando y no precisamente tiene que ser por un proceso alérgico, ¿no? Entonces, eso es lo importante de irnos clasificando por acá, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar el asma? Primero, pues tenemos que ver la clínica y los factores de riesgo, ¿sí? De estos pacientes tenemos que ver, ya vimos los síntomas cardinales que tenemos con estos pacientes, la tos, sibilancia, dolor de pecho y la disnea. Ojo, no todo, lo decía, todo es asma. Tenemos que ir viendo el contexto de nuestros pacientes. Sobre todo nosotros que vamos a ir viendo un paciente que tenga como 5 o 6 enfermedades, ¿sí? Entonces hay que ir descartando que la tos no sea por falla cardíaca, o que no sea por otras cosas que nos pueden ir confundiendo. Incluso hasta medicamentos, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo eso y ir haciendo nuestro descarte. ¿Qué es lo que vamos a hacer principalmente acá? Me voy a adelantar para que ustedes vayan leyendo esto, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de asma? Igual lo insistía cuando vimos las clases de COP hace un tiempo. Tenemos que hacer espirometría, sí o sí. ¿Sí? En el EPOC y en el asma tenemos que hacer espirometría, y en asma tenemos que hacer una espirometría con prueba de broncodilatación. ¿Sí? Si no, no vamos a saber si resuelve o no el broncoespasmo. Entonces no podemos saber si es asma o es EPOC. Solo vamos a saber que va a tener broncoespasmo o que va a tener restricción, pero no vamos a saber si está mal realmente. ¿Sí? Entonces, la espirometría, obviamente, tenemos que buscar que no tenga contraindicaciones absolutas de los pacientes para poderlo hacer, pero la espirometría es una herramienta bien importante para hacer el diagnóstico de asma en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver si el test de reversibilidad es adecuado o si es positivo en este caso para decir que entonces el paciente sí tiene asma, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos de la espirometría que vamos a ver. Y entonces tenemos que identificar también clínicamente si el paciente está cursando una crisis. En una crisis no nos vamos a poder hacer una espirometría. Lo principal es aliviar esto que puede comprometer la vida del paciente, y luego ya pues en una etapa ya más tranquila podemos ir haciendo esto, o incluso en las emergencias lo que queríamos tener es un peak flow para determinar qué tan severa está el asma, pero la terapia en ese momento pues no va a cambiar mucho, porque la idea es aliviar la crisis y después ya el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos qué nos impide hacer una espirometría? Pues la verdad que casi nada, solo tenemos que ver acá abajo las contraindicaciones en estos pacientes que no sean como tan agudas, y sobre todo ustedes que están viendo adultos mayores, pues ver también el estado de conciencia, no conciencia precisamente, sino que el paciente no tenga hipoacusia, que nos pueda seguir bien las instrucciones, y si ya están muy avanzados en la edad, pues definitivamente pues lo mejor es no hacerla, porque o ponerlo a hacer un esfuerzo de estos puede presentar un síncope y o sea, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir pasándonos únicamente en la clínica del paciente, pero si se le puede hacer espirometría, mucho que mejor, porque eso nos va a ayudar al diagnóstico como tal. Entonces, ¿qué tenemos que ver en la espirometría? No vamos a enfocarnos mucho en esto, porque la clase no es de esto, pero tenemos que ver estos parámetros, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que en la espirometría vemos dos tipos de gráficas, la gráfica donde vemos la curvita así como el triangulito que forman, y esta que es la gráfica de flujo y volumen, pues que tiene que cumplir ciertas características para que tenga una buena calidad la espirometría y se pueda interpretar adecuadamente. Entonces,
que tenga, como les decía, una maniobra pre y post broncodilatación nos va a ayudar para diagnosticar si es asma o no. Si no, no vamos a lograr identificar, ¿sí? Si no sabemos si responde a la broncodilatación, no podemos decir que es asma, ¿sí? Entonces, tiene que haber una prueba de broncodilatación, ¿sí? Los criterios de aceptabilidad, que es lo que les decía, que las curvas o que el paciente logre hacer los esfuerzos mínimos y mínimo 3 intentos para poder analizar la espirometría y que cumpla los parámetros predichos, que eso ya se pueden, actualmente pues ya se manejan los de la ATS, ya no solo los de Pérez Padilla, que a veces manejábamos esos que eran como que los más cercanos a nuestra población, porque eran hechos en base a la población mexicana, pero la ATS ya es como un poquito más universal. Entonces, eso se pueden utilizar ahora, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que ver? En la espirometría lo que tenemos que ir a buscar, principalmente el índice, que vaya a estar por debajo del 70% o del 0.7, y aquí está mal, aquí tiene que decir PEV1, no PVC, porque si nosotros nos enfocamos en la PVC, o la PVC está alterada, nos va a hablar de restricción, ¿sí? El asma no causa restricción en el pulmón, ¿sí? ¿Qué nos va a causar restricción? Una enfermedad intersticial, ¿sí? Entonces eso ya es otro asunto, ¿sí? Nosotros nos tenemos que ubicar en esto, y aquí, como les decía, no es PVC, sino es PEV1. El PEV1 es la cantidad de aire que va a soplar el paciente en el primer segundo que tarda la espirometría. Se dice en la teoría que el paciente debería haber sacado el 80% del aire que se hizo en esta. Varía un poco ahora, porque esos antes eran como parámetros muy estándar. Ahora se utilizan ciertos parámetros que incluso los espirómetros ya más nuevos los sacan, que es el límite inferior de la normalidad. Esto se hizo en base a que, pues esto puede variar un poco dependiendo también la talla de los pacientes, el peso, la edad de los pacientes. Entonces se tomó una curva, ya desde eso es como una forma más estadística de verlo, y entonces dependiendo la edad, la talla, el peso del paciente, el valor del límite inferior de la normalidad va a variar, y eso es lo que tenemos que ver en la espirometría, pero para fines prácticos, el índice menor del 70% y el PEV1 menor del 80% nos va a ayudar a saber si hay broncoespasmo. Estos dos nos habla de broncoespasmo y nos habla de restricción. Y entonces aquí lo podemos ir clasificando según su severidad, ¿sí? Leve, que va a estar por debajo del 70%, hasta 60, 65, y muy severo, hasta 30, ¿sí? Entonces, ya realmente, esto lo he visto solo en pacientes ya con una enfermedad muy avanzada o en emergencia. Y no he visto a alguien así, como que tan tranquilo, con una PEV1 en 35%, está como muy difícil, ¿sí? Y entonces, ¿qué objetivos tenemos que tener en el manejo a largo plazo del asma? El control del asma, primero, pues tenemos que ver el riesgo actual y el riesgo futuro que pueden tener nuestros pacientes. Yo siempre les hago énfasis en esto, los factores de riesgo del paciente. Pues tenemos que eliminar. Si no los eliminamos, aunque demos el mejor tratamiento que tengamos disponible, las molestias van a seguir todo el tiempo, ¿sí? Con sus exacerbaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Vamos a ver aquí más adelante los factores de riesgo asociados a esto. Y este estudio es bien importante. Miren la cantidad de pacientes que tomó el estudio, fue más de 3.400 pacientes. ¿En qué se basó esto? Haciendo el test del ACT o el ACQ, que son unos test bien simples, que básicamente lo que hacen es preguntar al paciente los síntomas que ha tenido, los característicos que hacemos nosotros, tos, ambulancia, apnea. Principalmente los pacientes con asma alérgica van a tener los síntomas de predominio nocturno. Se dan cuenta, sus pacientes tienen ahogamiento, tos, la disnea o la tos. La principal queja es la tos que no los deja dormir, ¿sí? Y se basa también, eso lo podemos ir agregando, en la cantidad de veces que van usando el medicamento de rescate, el salbutamol. Todo el mundo tiene salbutamol, ¿sí? Y entonces van a decir, sí, yo esta semana lo usé 3 veces. Esta semana lo usé 4 veces. Hoy lo usé 5 veces y no mejoro, ¿sí? Entonces, en eso se basan esos tests. Uno tiene cierto punteo y el ACQ tiene como 3 o 4 preguntas nada más, que básicamente es lo mismo. Es como el ACT, solo que recortado.
y en eso se basaron en ver quién percibía qué tan controlada tenía su asma o no. La mayoría de pacientes refieren que sí pueden tener controlada su asma, aunque cuando uno ya les pasa el test, realmente no están para nada controlados, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos ir viendo cómo podemos ir clasificando o qué tan la severidad del asma que vamos a ir enfrentando. Es lo que les decía, los test nos van a guiar mucho para saber si el paciente está controlado o no, ¿sí? Con un punteo menor al que vemos ahí, vamos a saber que el asma no está controlada en estos casos, ¿sí? Los síntomas nocturnos principalmente, algo que tenemos que ver y de repente pues, no lo pregunta uno muy frecuente, es los síntomas de reflujo gastroesofágico, el tipo de medicamentos que usan, ahora en cardiología, pues los beta bloqueadores pues ya son muy selectivos, entonces difícilmente eso nos van a provocar esto, pero hay pacientes con enfermedades oftalmológicas que sí pueden usar beta agonistas o beta bloqueadores, perdón, que no son selectivos y puede provocar ese tipo de molestias, ¿sí? Eso tenemos que irlo averiguando también en nuestros pacientes y la espirometría también, ¿verdad? Lo que les decía, que tenemos que hacerla sí o sí. Preguntar bien importante para ver la severidad del asma también, si ha tenido ingresos hospitalarios en este y en el año previo, si ha estado en intensivo o hay personas que han estado intubadas. Yo tenía una paciente que estuvo intubada 7 veces, ¿sí? Y aún así la miraban en el Seguro Social y la aliviaban y le daban salida, ¿sí? Y era un asma que ya podemos clasificar severa, paciente con dosis tope de esteroides, que era candidata ya para un tratamiento biológico, ¿sí? Entonces, tenemos que averiguar esto porque estos pacientes fácilmente paran intubados, llegan a la emergencia caminando y cuando lo vemos ya se paran ventilatorios y paran intubados, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ir averiguando siempre en nuestros pacientes y las causas habituales del asma no controlada, ¿sí? Una es la adherencia, ¿sí? Por eso es que los nuevos dispositivos ahora se basan en traer 2, 3 medicamentos en uno, porque el adulto mayor no va a usar solo esto. Cuando vemos toma 10 pastillas el paciente y le agregamos 2 inhaladores y le agregamos un antialérgico, difícilmente va a haber un buen apego al tratamiento, ¿sí? La técnica de la inhalación es muy importante. Tenemos que ver, sobre todo en el adulto mayor, si realmente pueden hacer el esfuerzo de jalar un canister o los dispositivos de polvo seco, ¿verdad? Vemos un viejito ya muy delgadito, con poca masa muscular, difícilmente lo vamos a poder hacer jalar bien esa tableta o esa cápsula de polvo seco. En ellos sí podemos optar por la nebulización húmeda, ¿verdad? Entonces, eso también, porque eso va a ayudar al control o puede ayudar al control inadecuado de esto. Las comorbilidades, sobre todo los pacientes tenemos que ver no solo el proceso alérgico, a veces a la hora de interrogar al paciente, pues el paciente no le dice a uno la verdad al 100%, y uno le pregunta, mire, ¿y tiene pájaros en la casa? Y no, pero tengo 100 gallinas. O tiene humedad, no, y ahora nosotros lo que hemos optado es por pedir incluso hasta fotos de los cuartos y de la casa a los pacientes, porque sí vamos encontrando factores alérgicos que pueden desencadenar esto. El polvo, la construcción, el lugar donde vive, la biomasa, que es muy común acá, que todavía cocinan con leña, aún estando en la ciudad, cocinan con leña, o fuman, o el humo de segunda mano, que es muy importante, que también puede desencadenar esta clase de cosas. Y es lo que hablábamos, como vemos allá, ¿verdad? La exposición sostenida a los factores de riesgo. Si no eliminamos los factores de riesgo, aunque use 1000 medicamentos, el paciente nunca se va a mejorar, ¿sí? Entonces, esto es parte de los test. Aquí lo puse como mezclado para que no se queden ustedes con un test en general. O sea, no nos sirve tener un test definido. Lo que tenemos que saber es preguntar esto. No necesitamos calcular un punteo como tal, decir, tiene 19 puntos, entonces sí es asma. Guiarnos en la clínica del paciente preguntando esto que vemos acá, es lo que les decía, incluso miren en el penúltimo punto, cuántas veces ha utilizado su medicamento de rescate, qué medicamento de rescate usan, incluso tenemos que ver o decirle al paciente que delante de nosotros utilice el dispositivo para ver de qué forma lo hace, ¿sí? Porque a veces son 2 y viene y lo agarra y
ponen los dos de un solo en la boca, o se queda todo en la boca, o no saben cómo activar el dispositivo. Eso nos va a ayudar también con esto. Y entonces, aún los pacientes con asma controlada pueden tener el riesgo de exacerbaciones. Obviamente, va a ser más difícil un paciente controlado que se exacerbe a un paciente que no está controlado. Pero ¿cuál va a ser el detonante principal en estos pacientes que va a desencadenar la cascada de inflamación que ya vimos? Las infecciones virales, principalmente, ¿sí? El rinovirus en estos pacientes, en el adulto mayor, puede ser letal en estos casos, ¿sí? O sea que no basta a veces solo con verle los síntomas y darle tratamiento gripal. A esos pacientes preferiblemente es mejor ingresarlos o pedirles un hisopado del que tira casi que todos los virus, aunque sea un poco más caro, pero la mayoría salen con rinovirus. Y el rinovirus hay estudios que demuestran que exacerban o que pueden causar una cascada de inflamación tan importante como la cascada de inflamación que provocaba el COVID. ¿Sí? ¿Se acuerdan del síndrome de hiperinflamación que provocaba el COVID? Eso es lo que puede ser letal en estos pacientes, principalmente en el adulto mayor, no solo con asma, puede tener el síndrome de traslape o EPOC también en estos casos, ¿sí? Y entonces, aquí podemos ir viendo los factores de riesgo que les explicaba. Tenemos que ver todos estos para ver cuál es más propenso el paciente para que desencadene una crisis asmática y dependiendo de eso vamos a el tratamiento que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, las exacerbaciones también las vamos a clasificar, como ya sabemos, leves, moderadas y severas. Lo que vamos a ir viendo es que en base a la severidad va a aumentar el ingreso hospitalario, lo que les decía, el paciente si ya ha estado hospitalizado, ya ha estado intubado, son pacientes que no tienen que prender las alarmas acá, porque estos pacientes se nos van a complicar muy fácilmente. Entonces, tenemos que averiguar cuántas veces estuvo ingresado, cuántos, incluso se pueden medir hasta cuántos cánister los pacientes usan al año para saber si realmente tienen un control adecuado o no. Y entonces tenemos que ir evitando las exacerbaciones. ¿Qué van a hacer las exacerbaciones? Pues un aumento de los síntomas que estamos acostumbrados a ver, que los puede desencadenar el abandono del tratamiento, mal apego al tratamiento y las infecciones virales, como platicábamos, principalmente. ¿Sí? Pues aquí podemos ver un esquema del lado izquierdo, cómo es la vía aérea normal, y del lado derecho, o del lado izquierdo, perdón, podemos ver cómo es una vía aérea con asma, ya un proceso un poco más crónico. Se dan cuenta, todos los celestes que podemos ver acá, la hipersecreción de moco y ya esa cicatrización crónica que puede tener la vía aérea, es el remodelado que les mencionaba. Estos pacientes después se engrosa tanto ese epitelio que ya no responde a ningún tratamiento, ¿sí? Incluso les hacen la termoplastia y responden muy poco. Y vuelven a recaer, porque ya son muy complicados de manejar, llegar hasta ese tema. Incluso estos son pacientes que empiezan con asma desde la infancia, ¿sí? Son los que más desarrollan esto, entonces muchísimo más complicado de ver. Otra cosa que se me olvidó un poco mencionarles, si vemos un paciente un poco más joven o que ha tenido los síntomas de inicio muy temprano, la atopía es bien importante en estos pacientes, el eczema, que a veces se puede quitar y manifestarse con muchos años después, o incluso en el adulto, paciente con eczema, o pacientes que son alérgicos a la aspirina o a los AINES, eso sí tenemos que verlo bastante. Y estos pacientes no van a elevar eosinófilos, no van a elevar la IgE, y se van a manifestar, por eso lo que les decía, el fenotipo del paciente es bien importante clasificar. ¿Sí? Todo esto tenemos que buscarlo también a la hora de entrevistar a nuestros pacientes. ¿Sí? Los AINES son bien importantes. Y entonces, es lo que les decía acá, lo que vimos en la gráfica de la fisiopatología, las terapias van dirigidas específicamente a ciertos puntos que vamos a ir viendo acá. Obviamente las terapias de rescate van a estar dirigidas ya al eslabón final de esa cadena de coagulación, que ya cuando damos los medicamentos antiinflamatorios o el esteroide inhalado antes del sistémico, el broncodilatador de acción corta,
la de los inhibidores de los leucotrienos, que eso, el problema es que no los podemos utilizar en agudo porque su función empieza mucho tiempo después. Incluso el esteroide sistémico, uno lo administra en emergencia y su acción empieza a las 2-3 horas, ¿sí? Entonces, lo más importante, ahorita, como en esto, es ir viendo lo agudo, se trata lo agudo y el tratamiento, mantenimiento, sí ya vamos enfocados a esta parte, pero ya cuando clasificamos el asma y estamos enfrentando un asma severa o grave, la terapia biológica ya va dirigida, ¿se acuerdan? Hasta las interleucinas que empiezan la cascada de inflamación en estos pacientes, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo más importante acá? Ahorita ya vamos a ir entrando al manejo de los pacientes, que lo más importante es reducir efectos secundarios de los medicamentos, lo más importante es reducir la tasa de exacerbaciones y por ende la mortalidad en los pacientes. Por eso es que ya con el tiempo la monoterapia en el asma se ha ido eliminando, porque lo que les insisto en todas estas diapositivas que hemos estado viendo, la inflamación. Eso es lo que debemos de tratar. Los pacientes, si se dan cuenta, la mayoría están solo con salbutamol, albuterol, o tropium, o lo que sea, y tienen monoterapia nada más. Pero no hay nada que les esté tratando la inflamación. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Como vemos acá en la gráfica, en la primera que vemos acá, los que usaban solo canister de salbutamol o de medicamento de rescate, la mortalidad iba aumentando con el tiempo, comparada con la otra gráfica, que son los que ya tenían un esteroide inhalado asociado, que la mortalidad en estos pacientes o las complicaciones se fueron disminuyendo drásticamente, ¿sí? Y entonces, solo miren acá, en niños y en adultos, los adultos prefieren, la mayoría de pacientes en las barritas azules, prefieren usar los agonistas beta de acción corta, ¿verdad? Que el esteroide, pero obviamente porque el salbutamol, por ejemplo, les va a provocar alivio más pronto. Lo van a usar y en menos de un minuto ya sienten el alivio. A los 20 minutos se acabó el efecto del salbutamol y empiezan a usarlo, y usarlo, y usarlo, y no mejoran. Y es lo que les decía, nunca tratamos la inflamación. Obviamente, por alivio de síntomas, estos pacientes van a preferir el salbutamol que usar el esteroide inhalado, ¿verdad? Y miren en esta gráfica, conforme van dándose las exacerbaciones de los pacientes, miren aquí aparecen los dibujitos de los canister que van usando. O sea, se exacerban porque tienen solo monoterapia, una terapia no adecuada antiinflamatoria, y cada vez más las exacerbaciones se presentan y el uso de canister aumenta en estos pacientes. Ya estos pacientes, con tal de sentir alivio, empiezan a usar el medicamento de rescate y lo usan y no mejoran. Tal vez clínicamente pueden mejorar un poco, pero el factor de riesgo no se elimina y la inflamación persiste, es la que nos puede llegar a las exacerbaciones ya que pueden ser de carácter grave. Como ven acá, e incluso ya después hay pacientes que empiezan a automedicarse, incluso los esteroides sistémicos, porque empiezan a sentir como un poco más de alivio. Todo el mundo empieza a usar dexametasona. He tenido pacientes que llegan hasta ya con síndrome de Cushing por estar utilizando esteroides automedicados, ¿verdad? Entonces, también nos complica un poco eso cuando podemos evitarlo utilizando una terapia adecuada. Entonces, las guías GINA, que son las más famosas, todos los conocemos, nos hablan, no sé si han oído hablar de los famosos steps o los pasos de las guías GINA, que realmente con el tiempo no han ido modificando mucho, pero son unos pasos bien simples de seguir, que lo que yo quiero hacer énfasis en esto es lo que decíamos, los objetivos del tratamiento: reducir síntomas, reducir exacerbaciones y que el paciente tenga un mejor apego a esto, ¿sí? Entonces, lo que vimos en la gráfica anterior, la técnica del paciente para usar el tratamiento, principalmente, ¿cuándo saber a qué paciente le vamos a dejar nebulización? Aquí le vamos a dejar un canister despressurizado, aquí le vamos a dejar una cápsula de polvo seco. La verdad es que estadísticamente entre estos ninguno supera al otro, ¿sí? Lo que tenemos que saber es a qué paciente le tenemos que dejar. En este caso, en un paciente adulto mayor que no va a aguantar a jalar, pues no le vamos a dejar un presurizado, no le vamos a dejar del polvo seco. En esos pacientes es mejor nebulizarlo, pero
La nebulización no va a ser mejor que utilizar un dispositivo o que utilizar el polvo seco, ¿sí? Solo entonces tenemos que ver qué paciente sí puede seguir instrucciones de comprender adecuadamente cómo hacer la técnica de la inhalación o, si es más fácil, la nebulización. Lo que pasa es que para fines prácticos los dispositivos son como más portátiles, se puede hacer en donde sea. En cambio, los otros tienen que tener un aparato de nebulización, tienen que tener el vehículo que va a llevar el medicamento que van a nebulizar, o sea, el salino, pero la verdad es que ninguno es mejor que el otro, ¿sí? Y entonces, aquí podemos ver las gráficas o de los pasos que nos mencionan Gina. ¿Qué es lo más importante de Gina desde 2015 en adelante? Es que se eliminó la monoterapia, lo que les decía. De nada servía estar dando solo un beta agonista de acción corta si no se trataba la inflamación. De nada sirve dilatar el bronquio si el epitelio por dentro, la mucosa va a estar inflamada, no va a aliviar nada fácil. Entonces, la monoterapia se elimina en este caso y lo que va diferenciando en los steps es la dosis de los medicamentos, ¿sí? Solo se va subiendo la dosis del medicamento. Y en el paso 5, esto lo podemos ver acá. En el paso 5 lo que va a cambiar es donde ya podemos agregar entonces en este caso un tercer medicamento, que puede ser el tiotropium o alguno parecido a este, y el uso de esteroides sistémicos en algún momento, o estos pacientes que como mencionábamos, que ya tienen dosis tope de todos estos medicamentos, incluido el esteroide sistémico, la terapia biológica. ¿Sí? Entonces, la verdad es que los pasos no van cambiando mucho, únicamente el aumento cíclico progresivo de las dosis de los inhaladores, pero nunca monoterapia. Eso es bien importante, ¿sí? Nunca monoterapia. Tiene que ir un esteroide inhalado todo el tiempo con un beta agonista de acción corta, ¿sí? Puede ser, incluso, lo que pasa es no sé si en el mercado realmente habrá digamos, un tropium mezclado con un esteroide sistémico. Los más comunes son los beta-agonistas o los beta-2 agonistas, ¿sí? Entonces, pero siempre, en el caso de asma, tiene que ir un esteroide inhalado agregado, ¿sí? Si no, no vamos a tratar la inflamación. Lo que les decía acá, miren, donde ya se fue eliminando casi por completo la monoterapia. Y obviamente el salbutamol siempre sigue vigente, pero como terapia de rescate, no como terapia de mantenimiento, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Estas son las guías GEMA, que es prácticamente la competencia de las guías GINA. Las GEMA son españolas. A mí me gustan más estas que las GINA, la verdad, pero son muy parecidas. Y los pasos no cambian en casi nada, ¿sí? No hay mayor, no divergen mucho en esto. El tratamiento sigue siendo el mismo. La terapia, tenemos que diferenciar entre la terapia dual y la terapia combinada. Si alguien me dice que estoy usando terapia combinada, cuando decimos terapia combinada es que tiene un esteroide inhalado, ¿sí? La terapia dual va más en EPOC, que son los que usan dos medicamentos que no tienen esteroide inhalado, ¿sí? Entonces, la terapia combinada en estos pacientes es bien importante, ¿sí? Y entonces, vamos a hablar un poquito de los medicamentos nebulizados. La verdad es que, es lo que les decía, ninguno supera al otro. Lo que vamos a hacer es ir eligiendo bien al paciente. O sea, no es que, bueno, siempre sí lo tenemos que nebulizar. Obviamente, en un paciente que llega a la emergencia y que llega complicado, difícilmente lo vamos a poner a jalar en un dispositivo de estos, ¿verdad? Y que son pacientes, como vemos acá, que los que necesitamos es que su efecto sea de inicio más rápido, que más cantidad de medicamento en el pulmón en menor tiempo y que tengamos pocos efectos sistémicos. Eso es lo principal. Realmente el término del nebulizar engloba todos los dispositivos que estábamos mencionando. O sea que ya pueden ser los presurizados con canister que conocemos normalmente, el salbutamol, o los dispositivos con polvo seco, o los aparatos que vemos ya de nebulización que ya todos conocemos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo los vamos a necesitar? Es lo que les decía.
cuando necesitemos grandes cantidades de medicamentos, cuando nuestro paciente pues, no tenga la capacidad de hacer una inhalación por sí solo. Y la verdad es que la idea siempre es minimizar los efectos secundarios en cualquier paciente con cualquier medicamento. Obviamente esto lo vamos a utilizar o se inventaron para evitar los pacientes que en efecto usaban esteroides sistémicos tomados. Y entonces ya sabemos todos los efectos secundarios que nos pueden dar el uso de esteroides de forma crónica. Se hizo la nebulización para el tratamiento, para el asma. O sea, esto se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás, buscando minimizar los efectos secundarios. ¿Ya? El depósito o la absorción sistémica de un esteroide inhalado va a ser mucho menor que si estamos consumiendo una tableta como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores tenemos que ver o qué factores nos van a afectar a la hora de hacer más efectivo nuestro tratamiento inhalado? Pues van a ser primero el tamaño de la partícula. ¿Alguien tiene alguna idea de qué tamaño deberían tener las partículas para que podamos llegar a la vía aérea pequeña? ¿O a qué me refiero yo con vía aérea pequeña? No precisamente, sino que, pero sí vamos cerca. Porque la vía aérea tiene un esquema en cuanto al calibre de sus ramas, por así decirlo, y la vía aérea pequeña es la que tiene menos de 2 metros, ¿sí? De diámetro, comparado con los bronquios principales. Por ejemplo, el bronquio derecho, vamos a decirlo así, el diámetro pues es mucho más grande. El objetivo es que el medicamento llegue hasta esa parte. Imagínense, 2 milímetros de diámetro es muy pequeño. E inflamado, mucho menos va a pasar el medicamento. Entonces, las partículas que regularmente se tienen que buscar a la hora de nebulizar al paciente es que tengan un tamaño entre 1 y 5 micrómetros. ¿Sí? El Symbicort trae el polvito que aparentemente hace la partícula de 2 micrómetros. ¿Sí? Entonces, la idea con eso es que cuando los pacientes de todos esos dispositivos, la idea es que cuando uno les dé el plan educacional de cómo usar el dispositivo, hay que explicarles que la idea es que cuando jalen, sientan que no jalaron nada. Que si el polvito les da como tos, ardor o algo, es porque están haciendo mal la técnica de inhalación y se está quedando todo localmente. Entonces, la idea es que cuando jalan, es que yo siento que no jalo nada con esto, pero es porque lo están haciendo bien, y entonces todo se está yendo de largo hasta esta parte que platicamos. ¿Sí? Entonces eso es bien importante a la hora de enseñarle a usar el dispositivo al paciente y explicarle todas estas situaciones, porque no van a decir, ya quejarse, es que esto que me dio no jala, no tiene, no siento que no jala nada, ¿sí? Entonces, la forma del medicamento, que es lo que platicábamos ahorita, la densidad también, qué tan hidrosoluble es, ¿sí? En este caso, la budesonida que nosotros tenemos, si es muy lipo o hidrosoluble, y por eso es que no necesita nebulizarse con hexamino, y se hace solo con la ampolla que viene, porque su absorción es mucho más fácil, ¿sí? Por las características que tiene el medicamento de la lipo hidrosolubilidad, ¿sí? Y la tensión superficial, que eso ya va a ir dependiendo en qué lo nebulice uno, que regularmente lo que lo hacemos es en solución salina, ¿sí? Eso es lo que les decía, la eficacia de los medicamentos va a depender de la técnica, va a depender del medicamento como tal y del dispositivo que estemos usando. Hay nebulizadores que, si ustedes se dan cuenta, ponen la mascarilla y se sale un montón por los oídos que tiene alrededor, las válvulas. Eso tenemos que ir viendo también, y dependiendo del nebulizador que se van a utilizar, los más nuevos, digamos, ya evitan esto, que tienen válvulas como con efecto de Venturi, que evita que todo esto salga, porque en estos dispositivos casi que el 70% de medicamentos se perdía solo en esas fugas que tenía, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ir viendo también en estos casos. Otra cosa bien importante que eso no lo agregué acá, pero sí vale la pena mencionarlo, es que a la hora de nebulizar a un paciente, no tenemos que nebulizarlo con meter los 3 medicamentos en la misma mascarilla. Se han dado cuenta del reservorio que tienen, que a veces se echan ahí, enfermería viene y ponen el salbutamol, el tropium y la budena en un solo. Eso no hay que hacerlo. Afecta todos los que vimos en la diapositiva anterior. La budesonida está hecha para nebulizarse sola,
¿sí? Por eso es que no necesitan ni salino. Y también el salbutamol hay que nebulizarlo solo con salino. Y después se hace la otra nebulización, si vamos a usar tropium, solo tropium con el salino. No mezclar los tres porque afecta su efectividad y afecta la absorción que van a tener estos medicamentos y también van a alterar el tamaño de la molécula que vamos a ir a depositar. No, o sea que tiene que ser más efectivo, pero se tienen que nebulizar de forma aislada. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos son los que van a impactar, los que van a ayudarnos a que nuestro medicamento sea más eficaz, ¿sí? La impactación, que lo que buscamos, miren el tamaño de las partículas que necesitamos, lo que buscamos es que estos medicamentos no lleguen, mientras más pequeña sea la molécula, no llegue a pegarse a la bifurcación de los bronquios, y que llegue como que a lo que necesitamos, a la vía aérea pequeña, ¿sí? La sedimentación, eso va a depender de la calidad del medicamento que utilicemos, y la difusión, así que eso va a ir variando un poco dependiendo la anatomía de la bronquial. Pero es lo que les digo, si nosotros ayudamos a afectar el tamaño de la partícula y la forma en que lo vamos a nebulizar, vamos a ir haciendo toda esta situación. Y entonces, lo que necesitamos, acá como vemos, acá en rojo, está la vía aérea pequeña, como decía, el calibre del diámetro de los bronquios y los bronquiolos, que ese es el objetivo que tenemos que llegar, porque ahí es donde empieza la inflamación. ¿Sí? Entonces, esto, dependiendo de la forma en que se utilice, dependiendo del dispositivo, así va a ser el depósito que vamos a tener a nivel pulmonar. Miren acá cómo podemos, el tamaño de los micrómetros que vemos acá, cómo van afectando la partícula que podemos tener. Entonces, es lo que veníamos platicando ya en la diapositiva anterior. El dispositivo nos va a ayudar bastante. Y por último, pues algo que nos va a ayudar un montón es mejorar el patrón respiratorio del paciente. Es lo que platicábamos. En un paciente en agudo no podemos ponerlo a jalar en un dispositivo. No se va a aprovechar para nada, ni siquiera lo va a poder hacer. Tiene que ser en una nebulización húmeda con la que estamos acostumbrados a ver, y esto va a absorber más el medicamento, va a mejorar el patrón respiratorio del paciente por el alivio, que va a ser un poco más rápido, y mejora la absorción del medicamento como tal, ¿sí? Los volúmenes que tenemos que utilizar a la hora de nebulizarlos, pues eso va a variar. Es lo que les decía, la budesonida ya viene en su ampolla, tiene más de un ml en lo que viene disuelta, o sea que la ampolla como tal se puede utilizar para nebulizar, o dependiendo del volumen que querramos con el paciente, se puede usar 1, 2, 3 cc de solución salina, dependiendo, pero eso no va a afectar en la solubilidad del medicamento, ¿verdad? Pero la budesonida siempre tiene que ir por sí sola, ¿verdad? Y acá les puse esta tabla, pero si quieren, voy a adelantar acá. Bueno, aquí les puse la foto al final. Estos son los tipos de nebulizadores que tenemos más comúnmente. Están los nebulizadores que son ultrasónicos, que son los más nuevos, los tipo jet, que son los que estamos acostumbrados a ver nosotros del reservorio, la mascarilla, y los que son de Maya, que básicamente lo que cambia en esto es el tamaño de partículas que van a provocar. Los de tipo ultrasónico son los más modernos y los más recomendados, que son los que nos van a dar una partícula más pequeña, que es la que vamos a aprovechar mejor. Lo malo del tipo jet, bueno, es que el primero es el que está más comúnmente utilizado, pero dependiendo la mascarilla que se utilice con va a ser la fuga que vamos a tener. Les decía, casi que el 70% del medicamento se pierde solo en la salida de las válvulas o los oídos que tiene la mascarilla como tal. Hay que buscarle que tenga un efecto de Venturi para que no se fugue o no se abran al momento que solo se abran al momento de la exhalación y no de la inspiración, para que no se fugue todo el medicamento. ¿Sí? Y entonces, la terapia nebulizada va a estar indicada en diferentes situaciones.
como les decía, ningún dispositivo supera al otro, solo es dependiendo cómo clasifiquemos a los pacientes cuando vamos a utilizarla, pero también hay medicamentos que no se pueden utilizar por otra vía. Por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, ya hay antibióticos que solo se dan por vía inhalada. Entonces, el sí se tiene que utilizar la nebulización. O hay medicamentos que se utilizan para la hipertensión pulmonar que ya están por vía inhalada. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué medicamento pudo estar, pues, que pudimos usar inhalado y no, la gente no lo quiso, no lo gustó? Lo usamos muy comúnmente. Los diabéticos. La insulina todo el tiempo que iba a ser inhalada y la gente no fue bien aceptado. No sé por qué. La verdad es que tal vez pudo haber sido una buena opción en lugar de estar desinflando, pero no le gustó a la gente y entonces se quedó en la forma convencional que lo vemos ahora. Pero es eso, ¿verdad? Lo que es que vamos a ver que hay medicamentos que solo se pueden administrar por esta vía, incluso la dornasa alfa, que también se utiliza no solo para pacientes con fibrosis quística, pero también los pacientes que tienen mucha secreción, la dornasa alfa también puede servir, pero solo está en forma o en terapia inhalada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos van a ayudar en esto? Los medicamentos que vamos a utilizar, principalmente el alivio de los síntomas y que en estos pacientes esto lo podríamos medir con un pic a la hora de la emergencia, en un proceso agudo, que va a haber una mejoría de este porcentaje que vemos acá, de la P1, que es lo que decía cuando vimos la estereometría, que es lo que se va a afectar principalmente, ¿sí? En un pic en la emergencia, ponemos a tomar al paciente y vemos que hace menos del 70%, que es lo que nos mide solo el P1, vamos a decir que ese paciente tiene un broncoespasmo y ahí lo vamos clasificando como ritmo anterior. ¿Sí? Los esteroides inhalados, como les decía, acá en Guatemala solo tenemos estos dos disponibles. El que más se utiliza es la budesonida y lo que es nuestra opción más importante para el tratamiento, no solo de emergencia, sino de mantenimiento también, pero lo vamos a ir viendo ya dependiendo cada paciente que tenga, ¿sí? Y aquí, no sé si lo logran ver, pero estos son los nebulizadores ya de ultrasónicos, que se dan cuenta hasta ya son más pequeños, no viendo la caja que uno estaba acostumbrado a ver como estas, ¿verdad? Y estos que son los de Maya, que incluso hay unos que ya son como más portátiles, también parecidos a este con la mascarilla, que lo único que varía es el dispositivo y el tamaño de partículas que van a dar. Pero la función es prácticamente la misma, dependiendo de la indicación que ya conocemos y lo que vemos en cómo vamos clasificando cada paciente. Entonces, estos son unas últimas, ya con esto voy a terminar, estas recomendaciones para el tratamiento del asma. Se me desconectó. Bueno, pero lo que principalmente aquí que quería las recomendaciones aquí es que no a la monoterapia, ¿sí? No a la monoterapia en los pacientes en el manejo del proceso inflamatorio, siempre tienen que ir con el esteroide estimulado. Y pues lo importante es clasificar al paciente, ver los factores de riesgo y la terapia, como ya vimos, la podemos elegir dependiendo las características de cada paciente que tengamos de forma aislada, ¿sí? Entonces,